Podemos decir que es un amigo del programa, de la casa, incluso, bueno, tenemos una muy buena relación. Así es. Con él, siempre nos tira muy buena onda. Ha hecho una presentación ahí del programa del día de la fecha que también impecable. Así que ya lo habrán escuchado ahí en línea. Lo tenemos al amigo Lucas Carena. Bienvenido una vez más. Hola Pablo, muchas gracias por la invitación. Gracias por, como bien decís, la cuarta vez que me tiene que tolerar tu público. Nuestra audiencia. 2 veces estuve allá presencialmente y una vez creo que con Pablo Davoli compartimos tertulia hace algún tiempo. Esta es la cuarta, efectivamente. La de Pablo fue el año pasado, que la hicimos vía Claro. Zoom, que era bastante complicada la conexión, Exacto. Tiempos pandémicos, pero bueno, salió y estuvo muy bueno la charla que salió. Algún día estaremos los 4 sentados en una mesa con una bebida espirituosa de por medio, ¿no? Será un gusto. Así es. Será un gusto. ¿Vos todo bien, Lucas? Muy bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Con mucho trabajo y por suerte y gracias a Dios. Bien. Pero también, bueno, con mucha actividad, escribiendo ahora también un poco, actividad que tenía un poco abandonada, Ajá. pero también escribiendo tirando algunas ideas sobre el papel como para no desactualizarme. Así que bueno, pronto estaré, si Dios quiere, presentando algún escrito. Bien, bien. Lo que sí te vi que paraste un poco con el tema del material de YouTube, ¿no? El canal El Gibelino está un poquito más tranquilo este año, a diferencia de los anteriores. Mira, el Gibelino, lo que pasa es que el Gibelino es un emprendimiento en épocas de pandemia, Claro. por así llamarlo, que duró mientras duró también el acuartelamiento obligatorio. Entonces, no, digamos, después volvimos con la brújula, Sí. volvimos, digamos, con mucha fuerza con eso, y el Gibelino es como una repetidora Claro. de los programas de la brújula, pero agrego conferencias, entrevistas que me hacen, como esta misma, por ejemplo. Yo después la puedo replicar en mi canal para la gente que también quiere escuchar algo distinto a lo que son las charlas de la brújula. Claro. Y cuando se me antoja y tengo tiempo y se me ocurre que lo amerita, entrevisto a alguien yo. Exacto, Pero claro. sí, no tiene esa salida semanal que tenía Que supo tener. de los 2 años de la pandemia. Claro, claro. A eso me refería. Sí vi la actividad, sí vi la brújula. Es más, cuando hablaste con nosotros, con Pablo, dieron el anuncio de que volvían. Exacto. Así que fuimos Claro. como tuvimos esa suerte, esa dicha y el honor, obviamente. Y hace poquito grabaron uno que lo vi, que está muy bueno, donde ustedes hablan de el atlantismo y la parte de la tierra, ¿no? Y como diferenciando muy bien lo que hace el Imperio Británico y lo que es el resto, ¿no? Básicamente. Son ellos y el resto, por llamarlo de una manera. Efectivamente. Sí, lo vi, está muy bueno y recomiendo que lo vean. Está muy bien tocado. Un tema que no es simple, pero bueno, ustedes lo han desarrollado y ha quedado muy bueno. Pero nosotros te invitamos para otra cosa. Vos sos experto en lo que es la comunicación, ¿no? Tenés incluso hasta magíster en este tipo de métier. Y entonces me parecía apropiado salir un poco de los temas que hemos hablado en otro momento. Hemos tocado diversos tipos de temas y enfocarnos en los medios desinformativos, los llamo yo. No es que lo inventé yo, pero bueno, es algo que sucede, ¿no? Son más. Ahora vamos a ir a eso. O sea, me parece que son más formadores de opinión que otra cosa, ¿no? Pero bueno, yendo a la entrevista en sí, Lucas, viste que se dice que, o se suele llamar el cuarto poder, ¿no? A lo que son los medios de información o al periodismo y demás. Yo creo, en base a lo que hemos vivido estos 2 años, puntualmente, los años de pandemia, ¿no? O plandemia, como le gusta decir a muchos, podríamos decir que hoy este supuesto cuarto poder está por encima de los otros 3 que conocemos, que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Cómo lo ves vos, que sos especialista en la materia? Todo de lo que vimos estos 2 años, ¿no? A partir de marzo del 2020, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Yo particularmente lo vengo diciendo hace mucho tiempo, ¿no? La fuerza, el poder de los más medias adquiere ribetes difícilmente dimensionables. Uh-huh. Fíjense ustedes que hay un politólogo y sociólogo italiano, Giovanni Sartori, que en el año 1997, en su famosa obra El Homo Videns, Uh-huh. la sociedad teledirigida, así le llamó, Uh-huh. trató de construir una especie de nuevo tipo antropológico, el Homo Videns. Así como Carlos Linneo en 1758 hizo en su famosa obra El sistema de la naturaleza la clasificación de los hallazgos arqueológicos de los restos, de las osamentas, de los distintos ancestros del hombre, digamos, del hombre moderno, clasificando el Australopithecus, el Paramentropus, el Kenyanthropus, el Pithecanthropus, hasta llegar al nivel del Homo, el Homo habilis, Claro. el Ergaster, el Homo erectus, el Neanderthalis, el Sapiens Hidalgo, el Sapiens sapiens. Giovanni Sartori dice, bueno, ahora el Sapiens sapiens se terminó, ahora viene la era del Homo Videns. ¿Y por qué dice esto? Porque de alguna manera los más medias son un instrumento monovalente que lo que hace es que el ser humano pierda la capacidad reflexiva que tenía antes de la televisión y de la radio principalmente. La construcción conceptual de sentido, es decir, el hombre de la lectura, digamos, que generaba conceptualizaciones abstractas, es un constructor de sentidos, y eso quedó totalmente subordinado con la vorágine de la información de los medios de comunicación. Y lo hace al hombre un tipo antropológico que para Sartori está como por debajo del Sapiens sapiens. Claro. Absolutamente vulnerable. Es decir, básicamente hoy vivimos en un torbellino de información, y para que haya pensamiento genuino, la información tiene que estar mediada por la discriminación, en el sentido de discriminación como acto de inteligencia, es decir, saber descartar la información que no aporta, digamos, absolutamente ninguna sustancia, la clasificación de la información y la jerarquización de la información. Hoy vivimos en un mundo donde el torbellino de información es abrumante, es apabullante. Ya Eric Smith, que es ex CEO de Google, decía para el año 2010 que en Internet había 5 millones de terabytes de información y que por cada minuto que pasa se suben, por ejemplo, a la red social YouTube 500 horas de video. Esto equivale a 300.000 horas de videos por cada hora real, lo que equivale a 7.200.000 horas de videos que se suben a la red por día. Entonces es imposible jerarquizar y clasificar la información. En este punto, el Homo Videns es un ser absolutamente irreflexivo y manipulable, entonces los medios de comunicación empiezan a adquirir un poder impresionante. Uh-huh. Si a eso le añadimos cómo funciona la estructura concentrada del poder de los medios de comunicación, imagínate que es un poder, digamos, más que el cuarto, es el primero. Claro. En realidad ha quedado como el primer poder por encima incluso de los poderes formales. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación forman parte de los poderes fácticos, los poderes que logran cambiar las formas de sentir, de pensar y por consiguiente de actuar de las personas. Entonces sí, yo soy un convencido y lo vengo diciendo hace años, el poder de los medios de comunicación, sin caer en los lugares comunes, como la teoría hipodérmica. Yo creo que hay algunos líderes de opinión que pueden llegar a contrarrestar el efecto nocivo, la disfunción narcotizante de la que hablaba Merton de los medios de comunicación, rompiendo un poco ese discurso único. Pero son, ya te digo, marginales y están en las redes sociales. Sin lugar a dudas, yo creo que el espacio que ustedes están construyendo,
como lo fue y lo sigue siendo TLB1 Exacto. y algunos miembros activos de los medios alternativos de comunicación lo siguen siendo, pero de manera marginal. Hay una población que se está volcando un poco a las redes sociales, pero es muy difícil competir con la fuerza y con el poder que tienen los grandes medios de comunicación, y creo que en estos 2 años de acuartelamiento obligatorio, creo que quedó demostrado el poder y la influencia de los medios de comunicación. Bueno, justamente a eso apuntábamos, ¿no? Si bien, como bien lo señalabas vos, a medida de lo que fue transcurriendo el tiempo, los medios han tomado, diríamos, un poder mucho mayor a todo lo que conocemos, ¿no? Preestablecido, creo que en estos últimos 2 años se ha puesto en evidencia con cercanos. No sé si te habrá pasado a vos, pero viste, es como que todo lo que salía de la televisión era palabra fáctica, no se podía decir absolutamente nada, ¿viste? Tenés que salir a vacunarte, tenés que ir corriendo, carrera march, a meterte la vacuna. Dijeron que se murieron, que la gente iba caminando y le caía virus, de repente vaya a saber cómo, y caía desplomada en el piso, y la gente te lo decía, pero con una autoridad, como diciendo, no, salió en la televisión. O sea, yo lo vi en la televisión y por ende ya eso no se podía, diríamos, cuestionar siquiera. Yo siempre, vos que nombraste TLB1, había una frase de Salvucci y de Quique Romero que ellos decían, no, pensar con la cabeza propia, ¿no? Y no con la de los medios. Y creo que esto se impuso en estos 2 años, aún más. No, por supuesto que es así. A esto hay que añadirle que los medios de comunicación tienen una capacidad para alinearse que está provista por el grado de concentración de los holdings mediáticos. Vos sabés que Exacto. En los años 60 en Estados Unidos se dio una operación secreta de la CIA, la operación Sinsonte, Mockingbird en inglés, que fue un programa secreto de la CIA para tratar de hacerse del poder de los medios de comunicación. Esto lo denunció una investigadora, Deborah Davis, y explica ella que la operación se llama Sinsonte en alusión a un ave que digamos, en el sur de Estados Unidos y en el norte de México, que se llama Sinsonte o Sinsontle, que es un ave capaz de emular más de 400 voces, o sea, para distraer a sus posibles predadores, bien digo, el ave puede emular el canto de otros pájaros. Ajá. Y es muy interesante porque esta operación lo que buscaba era generar una concentración mediática, pero ofrecerte una batería de contenidos periodísticos en apariencia diversa y heterogénea, es decir, un pluriverso de voces, pero que estaban todos en una misma cabeza, como el pájaro sinsonte. O sea, es una metáfora muy interesante, ¿no? Claro. Viste que los periodistas debaten, se contradicen, muchas veces se pelean, pero nunca lo hacen en los temas realmente fundamentales o en aquellos temas que podrían poner en jaque los propios medios de comunicación. Exactamente. Y vos sabés que esta investigación, que durante mucho tiempo se descreía de que esto fuera así, Michael Hayden, que es un ex director de la CIA, en junio del año 2007, desclasificó una colección completa de cientos de documentos secretos conocidos como la joya de la familia. Los invito a que lo busquen en internet. La joya de la familia son documentos que estuvieron clasificados y comprenden toda la historia de la CIA entre el año 1953 y 1973. O sea, son 2 décadas, justamente en el año 73, año en que asume William Colby al mando de la CIA, y que asume con esa frase tristemente célebre: la CIA tiene demasiados esqueletos en su placar, haciendo alusión a la gestión de Allen Dulles, que fue el primer director de la CIA, ¿no? Que murió en el año 69, por eso Colby podía decir eso de Dulles, claro. Pero al que se le adjudican desde la operación Paperclip, el programa Fénix de Vietnam, la operación Midnight Climax, MK Ultra y un montón de operaciones secretas de la CIA. Es decir, la CIA con la operación Sinsonte lo que buscó fue reclutar
y estos documentos de las joyas de la familia lo corroboran fehacientemente, a los más importantes periodistas de la palestra periodística para tratar de controlar la línea editorial de los más media. Ajá. Y para ello lo que tenía que hacer era influir la CIA en el gobierno de Estados Unidos para liberar la monopolización y la concentración de los medios de comunicación. Viste que Estados Unidos tiene leyes antimonopólicas. Sí. Viste, desde la Sherman Antitrust, por ejemplo, que hizo dividir la Standard Oil de John Rockefeller, siempre se caracterizó por tener algunas políticas combativas de los monopolios. Bueno, los medios de comunicación al revés. Nunca se combatió el monopolio de los medios de comunicación. Claro. En el año 1983, Bagdekian, ¿no? Ben K. Bagdekian, que es un célebre periodista armenio-americano, escribe un libro titulado The Media Monopoly, donde denuncia toda la concentración de los medios de comunicación con lo que es el Telecommunications Act de 1996 y la flexibilización en el año 2003 de la Federal Commission of Communication, que es una especie de reestructuración de los medios de comunicación que generó que 5 grandes conglomerados mediáticos tengan más del 90% de los contenidos periodísticos a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial, porque, los contenidos se producen en Estados Unidos, los supervisan en Inglaterra desde el Instituto Tavistock y son los que de alguna manera se convierten los medios iberoamericanos en meras repetidoras. Claro. La OTAN maneja los medios de comunicación. Vos no vas a escuchar ninguna noticia crítica sobre la situación ruso-ucraniana que hable bien de la ocupación de Rusia o que ponga algún tipo de matiz a las terribles vejaciones y atrocidades a las cuales de manera antojadiza el régimen, porque ahora pasó a ser un régimen ruso, está sometiendo a su país vecino. Lucas, entonces digo, la concentración mediática es un elemento sustancial para tener el control de los medios de comunicación, y en Estados Unidos se cocinó esto con la operación Sinsonte de la CIA. Bueno, ahí déjame agregar esto, que es algo que parece una pavada, pero no lo es. El tema de lo que vos bien señalás, ¿no? De cómo bajan la misma línea todos, ¿no? Tanto de un lado y del otro, los medios. No hay uno que se digne de solamente informar. Pasó esto, pasó tal cosa, no. Le ponen la carga de opinión y de tendencia ideológica, ¿no? Claramente. Y digamos, de lo que le conviene decir, no informar, sino decir o inventar, influenciar. ¿No? Creo que va por ahí la cosa, ¿no? Lo que vos estás señalando. Claro, no informa. Absolutamente. Además, la capacidad no solamente de lo que vos decís es lo tendencioso del manejo de la información, pero además la selectividad de la información ya oculta un montón de problemáticas reales que quedan absolutamente silenciadas, invisibilizadas, producto de la concentración mediática, ¿no? Claro. Es un poco lo que Steve Mann llamó la teoría del caos controlado, es generar situaciones de pánico generalizado, provocar lo que Just Merleau llamó en su libro de 1956, Rate of the Mind, el menticidio, un asesinato para la mente, buscando generar siempre situaciones caóticas que además se van siempre como alternando las catástrofes naturales y la ecología por un lado, las endemias, pandemias y situaciones sanitarias que pueden llegar a tener un efecto radicalmente penetrante en el común de la gente. Las guerras, fíjate cómo hay una alternancia entre la situación sanitaria, las guerras, y el cuarto punto son las catástrofes económicas. Claro. Siempre cada 4 o 5 años tenemos alguna especie de crisis financiera mundial que pone al mundo en jaque y en alerta. Exacto. Y se van rotando de modo tal de que las noticias circulen, pero que siempre el común de la gente se sienta bajo amenaza. La idea es evitar la tranquilidad y la pacificación social desde los medios. Claro. Lo que se busca es mantenerlo siempre en alerta. Y obviamente que esta alerta viene con ciertas
líneas editoriales de una carga tendenciosa absoluta, que es lo que vos decís, el comentario estigmatizante, lo que refiere a la estrategia del mote. Exacto. Buscar siempre que cuando hay que hablar de una voz disidente, ponerle apostrofarlo con alguna adjetivación, el polémico fulano de tal, ¿no? O el cuestionado, ¿no? Fulano de tal dice, sí. Y así vivimos, ¿no? Con los medios que dictador, totalitario, bueno, hay un montón, ¿no? Bueno, ni hablar de ese tipo de apóstrofes que son muy comunes. Claro, y como hoy bien dijiste, ¿no? Ahora todo es régimen, ¿no? Lo que está fuera de lo que a ellos les conviene ya pasa a ser un régimen, cuando sabemos muy bien que el régimen lo están cometiendo ellos justamente a través de estos instrumentos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ellos usan el instrumento de la deformación de la información. Bueno, sí, claro. Gaddafi, Hussein. Demonizar. Todos pasaron a ser regímenes cuando se transformaron en peligrosos y molestos. Exacto. Antes no. Entonces, claro, obviamente que la tendenciosidad no viene de la mano solamente de la discrecionalidad del periodista, sino de un guión al que se tiene que someter. Claro. Hoy tenemos lo que yo llamo siempre periodistas de teleprompter. ¿Te acordás del teleprompter, que era como una pantalla donde el periodista hacía que hablaba naturalmente, pero iba leyendo todo lo que una pantalla le iba escribiendo? Lo que tenemos son periodistas de teleprompter. Ellos leen un guión y el 80% de los contenidos informativos son: si hace frío, si hace calor, el clima, cómo va a estar el tiempo, el pronóstico extendido, alguna nota de color, algún problema de alcoba de alguna modelo o algún actorcito de moda. Sí. Y después, cuando se trata de los temas que realmente conciernen a la humanidad, bueno, con una tendenciosidad escandalosa, abrumadora y vergonzosa. Exactamente, sí, tal cual. Viste que antes, vos también más o menos tenemos la misma edad, vos sos un poco más joven, pero viste que antes nadie le creía al pronóstico, ¿viste? Si te decía que iba a llover y había un sol terrible, ¿viste? O si decía que iba a haber un sol, salías con el paraguas por las dudas. Bueno, ahora eso se transformó en lo más creíble. No falla nunca ahora el pronóstico, ¿viste? En cambio, todo lo demás te están mintiendo. Te están bajando línea constantemente, ¿viste? Es como que se cambió el paradigma. Claro. Es increíble, ¿no? Y además... Es triste, es triste. Hay una serie de formatos televisivos que han quedado vetustos, han quedado obsoletos. Es decir, esto de poner el clima como una noticia, hoy todo el mundo con un dispositivo móvil lo puede consultar fácilmente. Claro. Hay como también ciertos estereotipos televisivos que se han quedado un poco en el tiempo, claro, ¿no? Y que tienen que competir, y muchas veces las redes sociales le marcan la línea. A veces tienen que levantar noticias de Twitter porque a veces los medios de comunicación van atrás de los tiempos noticiosos que marca la agenda de las redes sociales. Independientemente de que seleccionan, y obviamente las cuentas de Twitter que siguen no son las más recomendables, pero muchas veces la televisión y la radio han quedado un poco a destiempo de la vertiginosidad que hoy sí adquirieron, el dinamismo que adquirieron otros medios de comunicación como son las redes sociales, cada vez más cercenadas y más sometidas a censura, muchas claro, veces, porque a veces generan disonancias con esa agenda mundial que marca la concentración mediática, ¿no? Pero, sí, ahí te dejo, Juancito. Pero hablando un poco de las redes sociales, yo creo que, bueno, como bien dijiste vos, ahora, para lo último, ¿no? Dijiste, ahora están cada vez más cercenadas. En un principio era una vertiente de noticias al instante, ¿no? Cualquier persona podía generar contenido de noticias en cualquier momento. Hoy automáticamente vos subís algo que está en desacuerdo o desalineado y los algoritmos lo detectan, pero al segundo. O sea, vale decir, la rapidez, la inmediatez con la que se genera el contenido, ya crearon un sistema que con inmediatez te lo borra, ¿no? Entonces digo, qué difícil que está, ¿no? Y lo que dejan, entonces empezá a desconfiar, ¿no? Porque lo que queda es porque ellos quieren que quede, ¿me entendés? Evidentemente les sirve también una especie de disidencia. ¿Qué es una red social? Reflexionemos en el concepto de red social. Por definición, la red social implica un contrato entre el proveedor
de una plataforma que permite publicar contenidos, donde el que es el dueño de esa plataforma no se inmiscuye, no se intromete en la información publicada. Claro. Es decir, no editorializa sobre los contenidos. Las primeras redes sociales, no, lo que sea .com y otras, eran blogs que se parecían más a diarios íntimos / públicos, digamos, donde vos mostrabas tu vida, tus fotos, lo que habías hecho en el día, y un poco el contrato, ¿no?, entre el proveedor del servicio y el consumidor, el cliente, que vendría a ser el que generaba las publicaciones. Claro. Empezó a difuminar esa barrera porque, claro, el que consumía este producto era también productor de contenidos muchas veces muy creativos. Y bueno, lo que asistimos en este último momento es a la necesidad que tiene el sistema de fracturar y traicionar ese contrato de no editorializar, porque si yo te censuro, de cada 5 publicaciones yo te censuro 3, en realidad lo que yo estoy es editorializando por medio de la censura, sobre pretexto de que yo considero, pasando por un tribunal chino, porque nadie lo conoce, un tribunal que establece que tus contenidos incitan al odio, exacto, que pueden tener contenido malicioso, bueno, ni hablar de las fake news y las fact-checkers. Sí, el chequeado.com, ¿viste? Ese chequeado.com que está manejado por ellos mismos. O sea, el mismo que te hace la red social te pone el chequeado.com. O sea, utilizan un sistema... El nacimiento de las fact-checkers justamente es una suerte de... de mecanismo de control, sí, una veeduría de los contenidos de las redes sociales y de su presunta veracidad, cuando en realidad es una purga, es una caza de brujas, es un macartismo multimediático que se ejerce desde las redes sociales. Vos fijate que los 5 majors a nivel mundial de comunicaciones, la AOL, Time Warner, tiene HBO, TNT, TBS, CNN, TCM, Warner Brothers y la Time. El CEO, Gerard Levin. Después tenés Walt Disney Company, que tiene ABC, ESPN, AIE, Lifetime, Miramax Films, Caravan Pictures y Touchstone Pictures. El CEO es Michael Eisner. Después tenés Viacom con CBS, Paramount, MTV, Nickelodeon, Showtime. Después tenés Vivendi Universal, Edgar Bronfman es el CEO, que tiene a Universal Studios y la USA Network, y la Murdoch News Corporation, que tiene la Fox y tiene todo lo que tiene con la cadena de la 20th Century Fox, etcétera, etcétera. Y el New York Times Post, exacto, entre otros. Robert Murdoch es, por supuesto, el CEO. Habría que agregarle una sexta, que son la tricotomía de redes sociales. Meta con Zuckerberg, todo lo que es Google, si se quiere, todo lo que es Google, y Amazon. Exacto. Entonces, donde está el famoso Jeff Bezos, por supuesto. Jeff Bezos. O sea, esos seis conglomerados o holding tienen el 100% de los contenidos que consumimos. Claro. Hay 6 tipos que manejan la información mundial. Esto es terrible. Este es el mundo de libertades heterogéneo, de múltiples voces que nos prometieron desde el 45 a esta parte los líderes mundiales, donde la diversidad, donde la libertad iban a prosperar sobre la opresión de las tiranías y de los totalitarismos de la primera mitad del siglo XX. Claro. Este es el mundo que tenemos, a esto nos han condenado. Exacto. Y encima ahora que ellos producen el 100% de los contenidos y los controlan, nos tienen encerrados en nuestras casas mirando la basura que ellos nos profieren. Lucas, vos sabés que te me adelantaste a la pregunta, ¿no? Porque me tiraste la información. Pero la pregunta iba y decía, ¿no? Profundizando un poco más en el tema, los medios de comunicación o desinformativos, ¿no? Formativos de cosas falsas, justamente son el instrumento que utilizan los verdaderos poderosos, que son la famosa élite, ¿no? Porque si vos empezás a hilvanar y a asociar, ¿no? Y empezás a mirar en la telaraña, hay una nota que había escrito
tu compañero Pablo Davoli, que hablaba de la hidra mundial y justamente hablaba de que todo estaba concentrado en algunas 12 familias, ponele, una cosa, 7 u 8 eran, una cosa así. Y todos diríamos, este es el instrumento que ellos utilizan, ¿no? Es la manera de ellos decir, bueno, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Es como el 1984, ¿no? Que ahora se puso tan de moda, el mundo feliz, ¿viste? Es como que todo va hacia ahí. O sea, yo te digo qué hacer, a qué hora levantaste, a qué hora te tenés que acostar, a qué hora se come, ¿no? Somos como el muñequito ese que llevaban los chicos en la el Tamagotchi. El Tamagotchi, una cosa así, ¿viste? O sea, estamos en esa. Y justamente vos me leíste la mente, porque íbamos a hablar de eso, ¿no? Cómo los medios se transformaron en el instrumento de los poderosos. Y no nos olvidemos que un presidente como Donald Trump fue sacado de su puesto justamente por estos poderes. No sé si vos opinás lo mismo. No, por supuesto. Cuando yo te nombraba a los holdings, te decía quién eran los CEOs: Gerald Levin, Michael Eisner, Summer Redstone, Robert Murdoch, Ted Turner. Te los mencionaba porque todos son empleados de los banqueros. Ajá. Y los banqueros son justamente los 9 grupos económicos. Es decir, básicamente la Universidad de Zurich hizo un trabajo haciendo un trabajo, lo que se llama análisis multifactorial de datos. Cruzaron los paquetes accionarios de las principales cadenas bancarias a nivel mundial y descubrieron que hay 47 empresas, 47 megabancos, que de alguna manera responden a su vez a 9 corporaciones, si uno todavía interconexiones más finas, que estarían en manos de alrededor de entre 10 y 12 familias dinásticas a nivel mundial. Uh-huh. Efectivamente, la concentración mediática justamente oculta en esa presunta heterogeneidad de voces todavía una concentración de poder en manos de entidades financieras que han hecho su riqueza sobre la base de la usura, que pertenecen a familias dinásticas altamente encumbradas y que mantienen el monopolio de la información a través de mega inversiones millonarias en los medios de comunicación. Exacto. Efectivamente, esto es así. El libro La Hidra Mundial justamente hace la analogía con este monstruo mitológico que se le multiplican las cabezas, porque justamente lo que se quiere mostrar es que detrás de esa multiplicidad de cabezas hay un solo tronco, un solo cuerpo. De la misma manera que un solo pájaro, el sinsonte, puede emular y disimular 400 cantos de otros pájaros, la hidra es otra metáfora que disfraza todo un universo muy en apariencia variopinto y heterogéneo, de voces que en apariencia son inconexas y pueden disentir en muchos temas, pero que están manejados, digamos, por los mismos titiriteros. Uh-huh. Entonces, François Morin lo que hace en el libro La Hidra Mundial es explicar respecto de los bancos, lo que justamente este libro que yo te mencionaba, de Media Monopoly, sí, que hace Ben Badnikian, hace respecto de los medios de comunicación. Hacen el mismo trabajo, hacen el rastreo genealógico como si fuera un árbol genealógico para ver cómo los muchísimos medios de comunicación pertenecen a las mismas pocas manos. Bueno, François Morin, en el libro citado por el artículo de Pablo y que le dedicamos un programa en La Brújula en su momento, hace lo propio respecto de los bancos. Claro. Ahora, a eso habría que agregarle que los dueños de los bancos y los dueños de los medios de comunicación están íntimamente interconectados y los dueños de los medios de comunicación están subordinados a los que manejan los bancos. Con eso yo ya creo que te dije todo. Sí, tal cual, y no hay duda. Clarísimo. Vos fijate que utilizaron a la OMS, ¿no? Inventaron una pandemia y los únicos beneficiados fueron laboratorios, bancos y los generadores de contenido. Esos fueron los que han hecho
fortuna a través de lo que sufrió el mundo completo. Y en el medio se sacaron de encima a un tipo como Trump, vuelvo a repetir, ¿no? Con elecciones bastante espurias, diríamos, un director de salud que está hace como 30, 40 años ocupando su cargo y van pasando los diferentes presidentes, sean de un partido o del otro, y sin embargo el tipo se mantuvo y se sacó de encima a lo que era su granito, ¿no? Lo que le estaba molestando. Y cómo ahora, y ahí te pregunto a ver qué opinás vos, cómo ahora pasado esto, cómo van ahora en busca de la soberanía de Rusia, ¿no? Porque les incomoda, les molesta, sabían que no le podían entrar mediante lo que llaman ellos la democracia, y ahora, bueno, estamos en guerra. Pero Juancito te quería preguntar algo. Sí, que va con eso. Y viene en relación a esto, exacto. Lucas, esta hegemonía mediática que venís mencionando, que nos lleva a esta dominación, ¿no? Por parte de los dueños de esta hegemonía a los que somos consumidores, a la masa anestesiada que es consumidora de estos contenidos. Yo te quería preguntar, ¿cómo ves vos, digamos, su alcance de poder en naciones o en gobiernos, en naciones con gobiernos más soberanos, como es el caso quizás hoy, de Rusia o de China? ¿Esta hegemonía tiene penetración en esas naciones o no tanto? Bueno, hace poco menos de 2 semanas, el gobierno ruso sacó un decreto donde prohibió Facebook en todo el territorio ruso. Claro. O sea, imagínate vos cómo ellos saben la tendencia que persigue esta red social, ahora Meta, digamos, que en un país que está ahora en guerra, está en pie de guerra, como Rusia, se prohibió el consumo por la ciudadanía para evitar la confusión y la desinformación. Claro. Por lo menos desinformación para lo que son los intereses geopolíticos del gobierno ruso. Acá no estamos juzgando si esos intereses geopolíticos son buenos o malos, son genuinos intereses geopolíticos. Ahora, ni siquiera Putin está subestimando el poder de estas redes sociales que vienen y que se fraguan con los formatos que dictamina la OTAN. Exacto. Entonces, efectivamente, Donald Trump siempre asumió el gobierno de los Estados Unidos desde el año 2015 con la convicción y además con el mote de ser un aliado secreto de Vladimir Putin, de tener buenas relaciones con Putin. Exacto. De hecho, cuando fue el escándalo de Cambridge Analytica, de alguna manera se vinculó al gobierno ruso con el triunfo de Putin en Estados Unidos y la articulación de este, podemos decir, discurso que de alguna manera pergeñó a Steve Bannon y que le dio a esta imagen irreverente, transgresora, políticamente incorrecta que lo llevó a Trump al poder. Sí. Y ustedes mencionaron que es algo clave. En el año 2019, en octubre-noviembre de 2019, se dio lo que se llamó el evento 201, donde se reunieron el Foro Económico de Davos. Hoy, no necesita presentación, ¿no? El amigo Schwab, que es el creador y un poco el que preside el Foro Económico de Davos, Klaus Schwab, y su famosa Cuarta Revolución Industrial. Claro. Miembros de Davos, el World Economic Forum, también así llamado, son las farmacéuticas, grandes compañías y corporaciones farmacéuticas, y gran parte de la industria armamentística que vio en Trump una amenaza, porque Trump no disparó una sola bala. Exacto. Ese muchacho nos está haciendo perder plata. Claro. Exactamente. Por eso, la primera medida política de Biden era reactivar la guerra en Medio Oriente. Exactamente. Después, ¿quién más estuvo? Estuvo la Bill and Melinda Gates, es decir,
Bill Gates y todo el conglomerado que podemos decir abarca el Silicon Valley, la tecnología de Silicon Valley, representado de algún modo por Bill Gates, que se convirtió hoy en el diseñador de programas computacionales, como es la empresa Schrödinger, que vende los modelos computacionales para crear virus artificiales para las principales compañías farmacéuticas que hoy de alguna manera proveen las vacunas contra, no lo voy a mencionar para evitar la censura de su programa, del virus que nos afectó y nos mantuvo en encierro durante 2 años, y la Universidad de Johns Hopkins, que es la autoridad medicinal que de alguna manera viene imponiendo el paradigma de la alopatía, de la medicina que de alguna manera se subordina a la farmacología. Exacto, claro. Recordemos que en el año 1909 la Fundación Carnegie para la Paz le crea, es decir, Andrew Carnegie le presta su fundación a John Rockefeller en el año 1909 para financiar el informe Flexner. El informe Flexner, que es el que de alguna manera reorientó la enseñanza de las universidades de medicina para que todas se subordinaran al paradigma alopático de la medicina que pone a la farmacología por encima de otras terapias que hoy se consideran alternativas o periféricas. Sí. Entonces vos tenés un modelo científico de medicina, a las compañías farmacéuticas representadas en Davos y a Bill Gates armando con los medios de comunicación un simulacro de pandemia 2 meses antes, 3 meses antes de que toda la población mundial se vea empujada al encierro total, al acuartelamiento, al distanciamiento y al confinamiento, con motivo, de un terrible negocio, pero además de un nuevo modelo, un nuevo orden mundial basado en protocolos de salubridad. Exacto. Ahora el camino que sigue es resquebrajar, como lo viene intentando la OTAN hace mucho tiempo, al heartland de Eurasia, que es Rusia. Y es un problema que primero había que alinear a todos los países con esta situación pandémica, y ahora van por la única piedra en el zapato que les queda, que es el extenso territorio eurasiático de los Rus. Claro. Con esto no quiero hablar, no quiero ser laudatorio de la figura de Putin. No. Que hay una realidad geopolítica que así lo amerita, ¿no? No, ahí está, ¿viste? Acá también es como que si hablas de ciertas cosas te alinean con la otra, pero la realidad es que lo que nosotros queremos dejar bien en claro es que existe un globalismo y existen también este tipo de países, ¿no? Como por ejemplo Rusia, y acá había citado a China, aunque caigan mal, ¿no? Porque parece que es como hablar del diablo, cuando debería ser al revés, ¿no? No porque sean los otros Dios. Pero lo que digo es cómo enseguida se te alinea con algo en lo cual vos lo único que estás exponiendo es, mire, esto es el globalismo, así se manejan, acá existen un montón de poderes que están concentrados en ciertas personas, ¿no? Que utilizan la salud, utilizan los bancos, ¿no? A través de los préstamos, la usura que nosotros solemos decir, y ahora con la generación constante de contenido, ¿no? Esta sería como la nueva sinarquía que creo que está englobada en esto, ¿no? Antiguamente Perón la nombraba el sionismo, la masonería, todos esos ahora están acá, ¿no? Y entonces el ver en Putin diciendo, muchachos, todo bien, pero ustedes de acá para acá mando yo, y no voy a permitir que ustedes me quieran imponer ni contenido, ni la salud pública, ni que los bancos vengan a hacer lo que quieran. Entonces digo, para mí es necesario tener este tipo de... Después si yo coincido con el tipo o no, si me cae en gracia o no, ya es otro tema. Pero creo que necesitamos soberanía. Y la única manera de defender la soberanía es oponiéndose a la sinarquía o a estos poderes oligopólicos. Exacto. Creo. Por supuesto. Desde acá, yo por ejemplo siempre hablé de interna mundialista. Nunca hablé de Putin como un avatar. Claro, por eso, no. Soberanismo.
hay dos modelos de mundo, a ver, desde Halford Mackinder, que es el fundador de la geopolítica como ciencia, pasando por Niklas Pickman, su discípulo norteamericano, hasta la geopolítica que articula hoy Alexander Dugin, el llamado por sus odiadores el Rasputín de Putin. Sí. El modelo de orden que a Rusia conviene está basado en parámetros, en vectores continentalistas. En cambio, el atlantismo, la talasocracia de la OTAN, el dominio de los mares, por eso poníamos, cuando hablábamos en el programa de la brújula con Pablo, de gobierno de la tierra y gobierno del mar, que son categorías que trae Dugin sacadas de una obra de Carl Schmitt que se llama Mar y Tierra, justamente, donde los monstruos mitológicos del Leviatán y del Behemoth, el monstruo de la mitología de los mares y el monstruo de la mitología de la tierra, hoy están enfrentados, no están alineados. Exacto. Entonces, desde ese punto de vista de análisis, el continentalismo hoy se constituye como una suerte de mal menor. Claro. Nosotros somos históricamente enemigos de la OTAN. El imperialismo inglés a la Argentina la quiso o como proveedora de materias primas o subordinadas a su interés colonialista, y cuando se convirtió en una amenaza nos invadió. Hoy Inglaterra tiene proyección antártica producto de que invadió nuestras Islas Malvinas. Que la guerra de las Malvinas, que la guerra del Atlántico Sur, honremos a nuestros héroes hoy a 4 décadas de la gesta, se hizo contra Inglaterra, es un reduccionismo, porque la guerra fue contra la OTAN. Esto lo dice desde Nicolás Casanseu hasta Owen Kripa, y lo reconocen en general, Horacio Richardelli, lo reconocen todos los héroes de la guerra de Malvinas, de que Inglaterra estaba seriamente siendo lesionada por la artillería nacional argentina, hasta que la OTAN le dio apoyo externo, alineó a Estados Unidos y terminaron invadiendo las islas con todo el poder triunfante. Exacto. Por eso Owen Kripa llama a la guerra del Atlántico Sur la última batalla de la Segunda Guerra Mundial. Las Malvinas fue la última batalla de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Lo dice Owen Kripa, no dice Lucas Carena, no lo dicen ustedes. Entonces, como la OTAN son nuestros enemigos históricos, nosotros como mínimo tenemos que analizar estos temas de Ucrania, Rusia, con sentido crítico. No nos podemos tragar lo que la empresa, todo lo que la prensa dirigida desde Washington y de Londres nos quiere hacer tragar. Tal cual. Y déjame agregar, ¿no? Que imagínate en un contexto no imaginario, que la próxima pregunta va a ir un poco por ahí. Si nosotros tuviéramos un presidente, ¿no? Un presidente que se digne, que lleve la palabra adelante, un conductor, un líder, el tener una base en Malvinas de la OTAN, justamente por lo que es la ocupación inglesa, tendríamos que hacer algo muy parecido a lo que hizo Putin ahora, que fue justamente oponerse a eso, ¿no? Que lo estaban rodeando la manzana, para hablarlo en un idioma un poquito más del llano. Es necesario defenderse de quienes son nuestros, diríamos, supuestos o potenciales enemigos. Creo que es algo hasta lógico. Después, claro, los que sufren siempre son los pueblos, ¿no? Y eso queda desde ya, digamos, no hay nadie que quiera las guerras, ¿no? Pero me parece que el movimiento de Rusia viene en base a es una reacción a una acción de la OTAN, justamente. Y bien vos lo dijiste con la salida de Trump, ¿no? Es que uno no tiene la culpa que los periodistas de análisis internacional no tengan idea de la historia de Rusia, o por lo menos que no consulten a expertos como Marcelo Bulo, que te van a afirmar lo mismo que yo te digo. Rusia fue el territorio ruso, el gran heartland de los Rus, fue invadido 3 veces a lo largo de la historia.
3 veces a lo largo de la historia. En el mundo premoderno, podemos decir, por los mongoles. De ahí que los rus de Ucrania, los eslavos, el hombre blanco eslavo, se fusiona con la pata asiática, de ahí Eurasia, que le da el ala mongol. Claro. Y después, en la era moderna, podemos decir, Napoleón invade Rusia y la Operación Barbarroja de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Las tres veces Rusia fue invadida por lo que hoy es territorio ucraniano. Y 6 veces le pidió Putin a la OTAN, a los líderes de la OTAN, que retire las bases y las operaciones militares en los países bálticos, o sea, los países que son costeros con el Báltico. Sí. Y haciendo caso omiso, la OTAN avanzó. Claro, redobló la apuesta, en el territorio ucraniano, porque evidentemente planean amenazar la frontera rusa. Exacto. La Unión Soviética anexa Ucrania y Bielorrusia para formar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, Putin, por mucho menos de lo que pasó con las Islas Malvinas, está tomando acciones preventivas. Yo no estoy justificando que un país soberano sea de repente invadido por un vecino. No estamos hablando de eso. No. Estamos hablando de que no seamos ingenuos. Acá no se trata de un antojo caprichoso, que el ejército ruso tenía ganas de salir a violar mujeres, claro, como dicen ahora mujeres ucranianas, como dicen ahora los medios de comunicación. Sí. Lo que quieren es evitar el avance y la presencia militar de la OTAN en el territorio ucraniano, que ha sido históricamente un frente de vulnerabilidad para el territorio ruso de Rusia. Claro. Sí, todo lo demás claro. Son todas habladurías de los medios melifluos, genuflexos y alineados. Exacto. Tal cual. Agregar algo sería indecoroso, diría un camarada amigo. Lucas, ya tenemos que ir terminando la entrevista y tengo una pregunta que esto es en el ámbito, diríamos, imaginativo, o quizás no. Si el día de mañana le toca a Lucas Carena llevar adelante los designios de la patria, ¿no? Es elegido presidente de la Argentina, ¿qué haría un Lucas Carena con los medios desinformativos? ¿Qué medida tomarías? Bueno, qué pregunta interesante. Vale todo. Yo creo que me solaparía, me haría el distraído, primero para llegar al poder. Yo diciendo las cosas que digo ya no tengo oportunidad, pero alguien todavía que no diga las cosas que yo he dicho, yo iría solapado. Una vez que llego al poder, contraería más deuda, contra todos los pronósticos, y antes de que los nacionalistas me prendan fuego, contraería más deuda, pero en vez de utilizarla para las políticas con perspectiva de género que me exige el Fondo Monetario Internacional, financiaría con esa deuda un plan secreto de armamento. Claro. Incluso de armamento nuclear, y después le diría, bueno, venía a cobrármela la deuda. Claro. Me enfierro todo de acá. Una vez que yo tengo potencial nuclear y le digo, dale, venía a cobrarme la deuda, como tiene Rusia, donde las sanciones que le pone la Unión Europea a Rusia le hacen cosquillas. Claro. Una vez que yo estoy armado a los dientes, lo que hago es reventar, obviamente, a todos los medios de comunicación y ponerlos al servicio de la soberanía nacional. Lo mismo haría, obviamente, con la producción y el desarrollo, y llevaría adelante un plan intensivo de reestructuración de las finanzas públicas, generando un embate contra los poderes usurarios del poder mundial. Ese sería el camino que yo haría. Excelente. Para cuando los tipos me vienen a buscar, yo ya tengo misiles Tomahawks con cabezas nucleares apuntando a las principales potencias que me quieren venir a cobrar la deuda. Bueno, ya te digo que ya tomé nota, ¿eh? Así que si me toca a mí, quédate tranquilo. Que hago la misma, no lo había pensado, loco.
Sos un estratega, yo te lo dije la otra vez, vos sos un estratega. Vos me dijiste que imaginen, yo me lancé a la Está muy imaginación. bien, está muy bien. No, pero claramente la propaganda, porque los medios son la propaganda, tiene que estar al servicio de la soberanía, ¿no? Y en pos de la comunidad y de la concordia del pueblo, que en realidad es por lo único que tienen que ocuparse los líderes, ¿no? Y cosa que Por supuesto que sí. no Hablando en hacen. serio, sí, la función social de los medios de comunicación lamentablemente no se cumple, pero puede ser muy beneficiosa si se subordinaría al bien, la verdad y la belleza. Eso estamos de acuerdo. Exactamente. Pablo, no me quería ir sin saludar a Juan Bautista por su cumpleaños. Ahí está. Gracias, Quiero hacerlo Lucas. ahora público, ahora que está toda la audiencia escuchando. Feliz cumpleaños, feliz natalicio y por muchos más. Muchas gracias, Lucas. Es un joven de 22 años, Así es. y bueno, con un potencial terrible. Yo tengo el honor de tenerlo acá conmigo. Ahí está. Bueno, un fuerte saludo. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por una vez más haber estado en Toripampa. Te teníamos que tener, hablando de otros temas que hasta el momento no los habíamos tocado, pero que vos solés hablarlos, así que, y también con Pablo, que le mandamos Un abrazo. gran abrazo, y seguramente lo vamos a estar convocando también para esta temporada número 10 de Toripampa, y poder en algún momento también hacer hacer realidad este sueño de juntarnos los cuatro a beber un whisky de por medio y charlar un poquito, ¿no? Me encantaría, y contar con eso. Dale. Te mando un gran abrazo y sabé que nunca me olvido que te manejaste una noche 300 kilómetros para venir a hablar con nosotros cuando grabábamos con un celular y te fuiste después para Rosario. Así que yo Me eso... sentí culpable de una vez que te cancelé una entrevista, me acuerdo. No, pero con eso pagaste todo. Y me fui a Buenos Aires a darte la entrevista ahí en vivo y me volví a Rosario, es verdad. Exactamente. Me viajé 600 Y llovía. de vuelta para hacer una entrevista con ustedes allá en Casa Patria que estuvo buenísima. Así que, bueno, gracias. Che. Exactamente. Te mando un gran abrazo, Lucas. Saludos para vos, para toda la audiencia y la producción. Dale, muchas gracias. Gracias, Éxitos. Lucas. Fuerte abrazo. Bueno, gente, así pasaba el amigo y camarada Lucas Carena, ya cuarta vez en Toripampa, y creo que la verdad que dijo todo lo que... Todo y más. Todo. La verdad, un gran Me programa. sorprendió con la estrategia que tomaría. Un Fenomenal, campeón, un fenomenal. Para que tomen nota de la audiencia y lo mismo nosotros, ¿no? Todo, cualquiera que agarre el poder hay que hacer eso. Ahí muchacho. está. Y también mejorémosla porque obviamente que el enemigo también está expectando, ¿no? Sí, siempre. Y todo Nos es está perfectible. estudiando. Todo es perfectible. perfectible. Ahí Así está. que hay que ir siempre por lo mejor, ¿no? Así es. Superarse. Así es, Cosa señor. que no hacen los que están de turno. No, exacto. Bueno, nos vamos al último bloque con una canción que la eligió mi compañero.